quisiera importar un dispositivo, un reactivo, un equipo biomédico, parte del éxito de la cosa está también en la fuerza y el soporte que tiene la parte técnica regulatoria. Y pues eso. Nos ha sucedido en plena auditoría, el profesional que está haciendo la dirección técnica no es el adecuado. Y ahí ya te va diciendo paso a paso qué documentos debe anexar. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal todo? Bien, bien, muchas gracias. Pues Sebastián, este va a ser nuestro primer podcast de una serie de ejercicios que vamos a hacer durante este 2025. ¿Cómo te sientes? Bien, pues es el primer podcast, un poco nervioso, pero creo que es normal. Está chévere la temática, digamos que me da mucha tranquilidad tener a alguien con tanta experiencia desde el punto de vista técnico y regulatorio para un tema tan complejo, que básicamente este podcast es un podcast de orientación para la aplicación de todos los requisitos que requiere un importador de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, equipos biomédicos, desde pues la experiencia que tenemos ambos en nuestros roles, ¿no? Entonces, eso me tranquiliza un poco tenerte acá y agradecerte igual por el espacio, y sabemos que esto es nuevo, pero está chévere. Muchas gracias, Sebastián. Pues yo creo que lo primero es presentarnos con los seguidores, de pronto un poquito de tu profesión y cuánto llevas en esto y me presento yo. Pues Juan, ya van a ser 10 años, digamos, realizando una labor comercial y desde el diseño de operaciones logísticas para compañías nacionales y multinacionales de la industria de la salud, entiéndase farmacéuticos, dispositivos médicos, y pues ya van a ser 4 años trabajando contigo, ¿4? 4, sí. Entonces, bastante, eso es lo que me dedico, eso es lo que me he dedicado todo este tiempo y me apasiona bastante. Tú eres profesional en comercio exterior. En comercio exterior, sí. Esa es mi profesión, y pues me desenvolví desde la parte comercial, pero pues en la parte logística. Vale. Y pues digamos para todos nuestros seguidores, antes de presentarme, quizás Sebastián, o sea, yo conozco e interactúo durante más de 20 años con las áreas comerciales, en la búsqueda de clientes, participando de licitaciones, en varios operadores del sector. Y quizás Sebastián es uno de los pocos, o si no de los más comerciales que conocen realmente del sector farma y como que son conscientes de la importancia de este tipo de productos, su impacto sobre la salud, de que no es vender por vender. Entonces, pues también te felicito, digamos que también me siento muy tranquilo de saber que tengo un apoyo durante este ejercicio y pues no, pues ojalá sigamos muchos años más con todo este tema de dispositivos y del sector farma. Yo me presento para los que de pronto no me conocen. Mi nombre es Juan Carlos Cerrato, yo soy químico farmacéutico de profesión de la Universidad Nacional y como lo mencionaba Sebastián, yo llevo más de 20 años en este sector y pues listo, la idea es intercambiar con todos los seguidores esta serie de experiencias que hemos tenido a través de todos estos años, que yo sé que son de gran interés para todos. Pues a mí me gustaría que iniciáramos de pronto explicando un poquito el nombre del podcast, o sea, por qué le pusimos ese nombre y hacia qué público va dirigido. Sí, pues digamos, Juan, que nuestro sector de actuación es ser operadores logísticos especializados en el sector salud. Esto demanda ciertas condiciones particulares y en cumplimiento de un marco regulatorio. Entonces, desde nuestro punto de vista, nuestro público, nuestros, digamos, prospectos, clientes, son normalmente empresas que importan, comercializan o distribuyen, en este caso, dispositivos médicos, ¿no? Reactivos de diagnóstico y equipos biomédicos. Entonces, básicamente lo que queremos con el podcast es poderles dar, digamos, una orientación de cómo poder comenzar un ejercicio o un negocio
o incluso obtener un nuevo CSA que resulta últimamente llamativo el hecho de que las compañías quieran tener un CSA extra como respaldo, Claro. como plan de continuidad de negocio, ¿no? Entonces ese es el propósito y me parece que digamos, quién mejor que tú en este caso nos puedas explicar un poco la complejidad de toda la faceta que tiene obtener un CCA, ¿no? Porque sabemos que es un trámite que requiere un acompañamiento técnico ante INVIMA bastante fuerte y que está en constante cambio, ¿no? Entonces, chévere, Juan, que puedas contarnos un poco de manera de introducción, como cuál ha sido tu experiencia. Recientemente tuvimos un CSA y sería chévere que nos contaras desde el punto regulatorio cómo es esta experiencia. Sí, pues Sebastián, digamos que pues nosotros escogimos el tema de dispositivos médicos porque ahí me corriges, es un sector que ha tenido un crecimiento vertiginoso en Colombia en los últimos 8 o 9 años. O sea, nosotros recuerdo, iniciamos en Cefarcol hace 3 años con 4, quizás 3 CCAAs y en este momento estamos bordeando ya 30 certificaciones que han obtenido nuestros clientes a través de nosotros. Entonces es un mercado que ha cogido una fuerza impresionante desde empresas, pequeñas empresas, medianas, multinacionales que antes no tenían dentro de su portafolio dispositivos, han incursionado a importar dispositivos. Entonces por eso vimos importante, por la fuerza que está tomando este sector, iniciar con este podcast. Eso fue, creo que un punto de quiebre cuando tomamos los dos la decisión de cuál iba a ser nuestro primer tema. Sí, mencionaste algo particularmente importante y es que efectivamente el sector de los dispositivos viene cogiendo auge. Mercados como el mercado chino viene explorando mucho en Latinoamérica y hemos logrado obtener algunos SAs de dispositivos y reactivos, digamos, que vienen con bastante crecimiento y pues con toda la intención de penetrar el mercado latinoamericano, ¿no? Entonces es bastante importante esto que mencionas porque los dispositivos son esenciales, ¿no? Cada vez que vas a un hospital te encuentras cada día con tomógrafos, rayos X, no sé, diferentes tecnologías, desde apósitos, agujas, catéteres. Son un sector bastante amplio y pues nada, hoy en día viene cogiendo fuerza y también creo que eso es respuesta al mercado del hecho de que tengamos un auge y hayamos pasado en tan solo 4 años de tener 3 SAs, como lo mencionas, a casi 30. Entonces es un crecimiento bien importante que hemos tenido. Sí, y a raíz de ese mismo crecimiento, pues obviamente a nivel regulatorio también pues empiezan a coger mucho más peso pues todo ese tema de normatividad que regula el tema de dispositivos. Y alrededor de ellos se han ido creando unos mitos y unas verdades. Por eso el nombre del podcast, para que pues nuestros seguidores puedan realmente a través de nuestras experiencias saber qué es mito y qué es verdad en este sector a nivel regulatorio, ¿no? Ahí me causa una inquietud, Juan, y es de todos los cambios que, digamos, se han modificado a través de estas guías. Recuerdo que hay un tema bastante ágil con las puertas. Hicimos unas adecuaciones en las puertas para segregar la recepción del almacenamiento. Esto digamos que es relativamente nuevo y qué impacto tiene, digamos, para nosotros y para el importador el cumplimiento Sí. de la segregación. Sí, digamos que son básicamente 3, quizás 4 de los aspectos macro que hay que tener en cuenta cuando hablamos de dispositivos médicos que yo quiero importarme, ¿cierto? Cuando yo lo quiero importar, mi primer paso pues es que debo sacar un registro sanitario, ¿cierto? De ese dispositivo o de ese reactivo. Pero para sacar ese registro sanitario es mandatorio que yo tenga un CCAA. Entonces podríamos decir que lo primero es tener el CCAA, certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento.
ya sea de dispositivos médicos, de equipos biomédicos o de reactivos de diagnóstico in vitro, ya sea carga seca o carga refrigerada. O sea, me adelanté mucho con el tema de las puertas. Un poquito. Pero sí, el primer paso es que hay que tener el CCA como importador. También hay que hacer claridad, Sebastián, y que esta certificación no se le otorga al operador logístico, salvo que su razón social sea un importador. Pero realmente yo en las Waicoфo no, común. Sabemos, Juan, mi experiencia es que o lo recibe el importador, que se certifica, o en muchos casos los distribuidores de dispositivos funcionan como un operador logístico que tiene su CCA y importa diferentes marcas a través de su CCA. Pero en nuestro caso, como operadores logísticos, nosotros no lo tenemos. No lo tenemos y yo particularmente no conozco en el sector un operador logístico como tal que importe dispositivos. Entraría un poco de conflicto con sus clientes, ¿no? Pues me refiero, Sí. ofrezco soluciones logísticas, también importa dispositivos, entonces no es como una práctica común. Entonces sí, así es. Entonces esa sería la primera claridad. El CCA en Colombia es otorgado directamente al importador del dispositivo médico. Entonces ese importador tiene la posibilidad de hacerlo por sí mismo, ¿cierto? O de apalancarse en un operador logístico farmacéutico especializado como es el caso de Cepacol. Pero eso no quiere decir que pueda, digamos, transferirle Como toda la un responsabilidad mandatorio, de esta o sea, básicamente certificación nos al toca operador. hacerlo si De por sí queremos, hay que pues certifican digamos, ofrecer y le emiten soluciones su para resolución portadores es de dispositivos, ¿no? al importador directamente. Entonces, a veces, ese ya es un mito, porque yo creo que tú has recibido en más de una oportunidad algún cliente que te dice, Sebastián, sáquenme el CCA y me avisan y yo pago la tarifa 4023-3, que este año quedó por 3.895.000 y chao. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Ya es la primera... Sí, el primer freno un poco a lo que es aterrizar la realidad de la obtención de un CCA, que pues es básicamente, es mucho más que eso, ¿no? Se requiere por lo menos de tener una estructura y unas condiciones diferentes. Una de ellas, Juan, y es algo que se pide en ese momento y es, tú tienes un director técnico, o sea, se parte de base que el importador debe tener una figura de director técnico, así como nosotros en el Firewall, que tú eres nuestro director técnico, y ahí empieza a coger más relevancia el mito, ¿no? Porque muchas veces es o no lo tienes, o si lo tienes, hay mucha ambigüedad en qué rol o qué profesión o qué experiencia de tener un director técnico para un importador. Entonces sería chévere, igual que pues, nos contaras al público un poco, nos aclararas ese mito. ¿Te tengo que ser QF? No, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo dice la norma? ¿Y cuál ha sido también en la experiencia de los últimos CCAs que hemos tenido esta posición en el director técnico del importador? Sí, digamos que para hacer como un cierre a este primer preámbulo, podemos decir que efectivamente el primer tema es asesorarse bien y para asesorarse bien ese importador tiene que tener un director técnico. Okay. Hay diversidad de profesiones que se habla pues, en la normatividad que van desde ingenieros biomédicos, químicos farmacéuticos, bacteriólogos, odontólogos, profesionales afines al sector salud. Entonces, estas profesiones, siempre y cuando se demuestre experiencia en el manejo de dispositivos, podrían ejercer la dirección técnica. Y hay un pequeño debate con el tema de reactivos de diagnóstico, donde sí se está exigiendo hoy por hoy que sea un bacteriólogo o que sean los profesionales que mencioné apalancado en el soporte técnico de un bacteriólogo. Esa es la única excepción. De resto, para lo que son equipos biomédicos y dispositivos, puede ser profesionales del área de la salud con experiencia demostrada en el sector. O sea, no es necesario que el bacteriólogo sea el director técnico, pero el director técnico debe tener dentro de su estructura de planta un bacteriólogo, para darle un poco de claridad. O algunas empresas definen pues, que sea un bacteriólogo el director técnico. Entonces, ese sería como el primer paso, asesorarse bien con un director técnico y después incursionar en la búsqueda de un aliado y un operador logístico especializado. Eso sería como mi conclusión inicial, asesorarse bien para seguir el paso a paso correcto. Claro, generalmente entiendo que el rol del director técnico del importador es una figura responsable ante el INVIMA de todo lo regulatorio y de calidad que pase o que llegue a pasar con ese dispositivo en el país, ¿no? Entonces, tienes razón, yo la verdad no lo había visto
desde esa perspectiva, pero tienes razón. Creo que eso es fundamental, tener una buena asesoría. Y efectivamente, ese es un punto de quiebre porque nos ha sucedido en plena auditoría que pues el profesional que está haciendo la dirección técnica no es el adecuado, no tiene el perfil, no tiene la competencia. Entonces, desde ese inicio del importador, debe buscar un director técnico que cumpla y que tenga también el tiempo suficiente, porque también es muy común en este sector ejercer varias direcciones técnicas. Es válido, Sebastián. Pero llega un punto donde nos pasó, no vamos a entrar en detalles, pero hay un director técnico con 13 direcciones técnicas. Entonces, le decía el INVIMA, ¿y a qué horas tú vas a ejercer dirección técnica de este cliente A si ya eres director técnico de B, C, D, F, G, H, I, J? Entonces se paró la auditoría y no se hizo y se fue a 60 días. Sí, y creo que dentro del aspecto de continuidad de la negociación, normalmente lo que el cliente nos pide es, bueno, quiero radicar, quiero someter mi cese ante INVIMA, ¿no? Entonces ahí normalmente pedimos hay una gestión documental de documentos que deben cargarse. Yo no sé, Juan, si yo la verdad no lo conozco, pero sí sé que hoy en día es un trámite que se hace en la página y Sí, es fácil, es ¿no? muy sencillo. Ahí, la misma página del INVIMA es muy amigable y te va guiando por tipo de producto y ahí ya te va diciendo paso a paso qué documentos debe anexar el importador y cuáles debe anexar del operador. En el caso de nosotros, enviamos el contrato del director técnico, que en Cefarcol es un químico farmacéutico, su tarjeta profesional, su contrato, a qué término, si es indefinido, con cuánto tiempo, si es de lunes a viernes o del medio tiempo. También los planos, listado de equipos. Básicamente esos son los documentos más importantes que adjuntamos a la documentación del importador, que una vez radicada, pues ya tiene 90 días para esperar su visita. Mi percepción es que los 90 días, pues es mi percepción, se cumplen. Yo creo que en los últimos CSAs que hemos tenido, no sé, más reciente en enero, da cierta curiosidad que una semana antes de que se cumpla el día 90, llaman al importador, Sí. como notificando que se va a realizar esta auditoría, Juan. Y ahí ya hemos tocado un par de temas importantes. Hemos tocado el valor digamos, de lo que cuesta el CSA. Hicimos con un breve resumen de la documentación que es bastante simple. El tema, digamos, del contrato es importante. El tema del contrato entre el operador y el importador. Sí, Me parece que es importante porque también toma un tiempo durante la revisión por ambas partes y demás, que finalmente entiendo es lo que audita el INVIMA. Entonces, tenemos la documentación y luego vamos a dar paso ya a la auditoría, que es como un tema muy importante para los importadores porque hay cierto temor de no pasar la auditoría, no obtener el acta de conformidad. Sí. Una vez final. ¿Qué pasa qué nos ha sucedido, Juan, cuando por ahí, por X o Y razón no se logra obtener la auditoría? Pero ahí te me estás adelantando otra vez, Sebastián. ¿En serio? Otra vez. Porque la pregunta sería, ¿qué podría hacer durante esos 90 días el importador? O sea, ya radiqué y vamos a esperar el día 90. ¿Qué hago en esos 3 meses? Tienes razón. El tema de alineación, ¿no? El tema de alineación documental Así entre el es. operador logístico y el importador. Claro, ahí viene otro mito que vamos a desmitificar, por decir la palabra, porque nuevamente el importador usualmente, en algunos casos, comete el error de decir, bueno, ya radicamos, nos vemos el día de la visita. Y resulta que nosotros, como ya le decimos, nosotros ya estamos listos. Nosotros ya tenemos nuestra documentación, nuestro sistema de gestión, nuestras instalaciones. Si quieres, audítame. De por sí debe auditarnos en ese lapso de 90 días previo a esa auditoría. Es un requisito que Una auditoría del importador al operador. Sí, que la haga el director técnico, hasta ahí bien. Pero siempre hacemos la pregunta, ¿y tú estás listo? ¿Tu importador ya tienes listo todos los documentos de la resolución 4002 del 2007, que tiene unos incisos muy específicos de personal,
de instalaciones que ya sabemos, ese sí sería el operador a nivel documental, a nivel de producto, a nivel de tecnovigilancia, reactivo vigilancia, recall. O sea, ¿ya estás listo? Y ahí es cuando dice, ¿de qué me está hablando usted? No entiendo. Entonces, ahí se alcanza una gran sorpresa del importador al darse cuenta que se tiene que preparar y que no es solo el operador para Responsable, pues, claro, para nosotros es un 30% ese ejercicio, pero el 70, quizás 80 es del importador de su sistema creería, documental. Juan. O sea, porque al final, en parte del vínculo que busca un cliente con un aliado estratégico especializado en el sector salud, es apalancarse, ¿sí? Pero tiene razón y es que pues no hay un apalancamiento total. Finalmente el importador es responsable, tiene las responsabilidades a nivel de la, digamos, de la correcta custodia y manipulación y trazabilidad del dispositivo en el país, ¿no? Entonces, ahí, Juan, hay un tema que es importante que revisemos y es, de pronto, tú le puedas contar al público cuáles son esas criticidades que exige el INVIMA al momento de la auditoría hacia el importador, porque como bien lo dices, Cefarcol hoy en día tiene 30 CSAs, de los cuales, digamos, nosotros tenemos cumplimiento, como lo dijiste, en condiciones locativas, procedimentales, sistemas de gestión, equipos, tecnología, trazabilidad. Pero digamos, ¿cuáles son de pronto unos tips que le puedas dar al importador Sí. de qué es lo que verifican en BIM hacia el importador durante la auditoría? Vale, sobre todo en su parte documental, porque ahí sí, adelantándonos un poquito, ya el día de la visita, esos ejercicios normalmente son dos auditores, llegan 7:30 de la mañana, se van a las 5 de la tarde, 5:30, una hora de almuerzo, y uno de los auditores está todo el día auditando al importador y el otro está todo el día auditando al operador. Ok. Y la visita de campo, que uno llamaría que es todo el día, dura 30 minutos. ¿Qué hace las otras 8 horas? Revisión documental. Esa revisión documental es el protagonista del importador, donde él tiene que básicamente tener un sistema de gestión de calidad documental o que yo llamo una mezcla entre BPM y ISO 9001, que es lo que llamamos ICH Q10, que es un sistema robusto de calidad donde tú mezclas todo el tema de procedimientos instructivos, formatos, bajo los lineamientos de la resolución 4002, que sería el tema de BPM, porque aquí sigue rigiendo las buenas prácticas de manufactura, pero específico para el sector de dispositivos. Pero si yo tuviera que decirte en 3 segundos, dime solo un documento para atender la auditoría, yo te diría trazabilidad. El documento de trazabilidad es fundamental para el importador. O sea, ahí es donde más incisivo es el INVIMA digamos, revisar los documentos del importador. Sí, Sebastián, ese es el punto de quiebre y ese es el documento sobre el cual hay más hallazgos, hay más inconsistencias, por el cual se va a 60 días y no se ve. Ah, bueno, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Si finalizada esa auditoría hay hallazgos que no se pueden cerrar, se extiende 60 días. Sí, a que te visiten en 60 días, Ajá. te dan 60 días si puedes antes radicar, pero te dan ese lapso de 60 para que radiques nuevamente y corrijas lo que te encontraron. Y el 90% de los hallazgos van sobre el procedimiento de trazabilidad. Ok. Es decir, que cuentes realmente esa historia detallada y específica desde que importas el dispositivo hasta que llega al operador, referencias los documentos del operador, de su recepción, de su almacenamiento, de su alistamiento, administración del inventario, picking, packing, acondicionamiento, inspección técnica 2, o sea, todo debe estar contado ahí como en un cuento. Y ahí es donde usualmente falla el importador porque es muy general o a veces da respuestas como, eso es del operador. Y no, debe integrar por lo menos los nombres y códigos del documento del operador dentro de su historia de trazabilidad. Importante eso, acabas de darle un buen tip a todo, digamos, el público que está interesado tal vez en obtener su CCA con, pues bueno, en este caso con nosotros. Ahí, Juan, hay un tema de parte de Cefarcol que yo sí quisiera resaltar y es dentro de las nuevas unidades de negocio que tiene la compañía, nosotros actualmente ofrecemos una consultoría técnica, ¿es el nombre adecuado? Experta, no técnica, para ayudar al importador
a hacer una revisión general de esto, pero quisiera que nos contaras un poco cuál es el alcance que le da este consultor especializado al importador para garantizar que en la auditoría pues salga todo bien, ¿no? Sí, no, y esa unidad la montamos los dos. O sea, ahí o sea, eso fue una lluvia de ideas donde al final nos salió un nuevo servicio para Cefarcol y es el de asesorías técnicas especializadas, donde nuestros principales clientes son los importadores de dispositivos médicos. Está cogiendo mucha fuerza porque de los últimos, no sé, podría decir que de los últimos 10 CCAs, unos 7, 8 clientes han tomado asesoría y mejor dicho, es garantizado Sí. que apoyamos que todo salga súper bien con la auditoría, ¿no? Sí, va desde una revisión si ya tienes documentos o una construcción si no los Claro, tienes. desde cero, o sea, Podría ser ¿te ha también. pasado? Sí, sí. Igual ahí cuentas con un equipo bastante profesional, creo que tanto a nivel de los consultores como a nivel de tu equipo de apoyo, es bastante de resaltar que cuando el cliente, digamos, no decide tomar la consultoría, pero sí su dirección técnica se reúne con tu equipo para alinear los procedimientos y demás. Cefarcol también, y hablo particularmente de tu equipo, son son una red de apoyo para garantizar que esto salga bien, ¿no? Sí, sí, así No es. sé cuántas sesiones te tomas, si quieres contarle a... Una sesión puede variar de 8 horas, 16 horas, distribuidas durante 2 meses, 3 meses, varias sesiones. Y sí, igual son muchos más documentos, ¿no? Quejas, la parte de seguridad y salud en el trabajo, pero con que tengamos el de trazabilidad bien hecho, bien estructurado, tenemos, yo creería que a nivel documental, un 80-90% de la auditoría, con solo ese documento. Ya los otros son documentos complementarios, cómo manejas las quejas, cómo haces auditorías, cómo haces capacitaciones. Pero si tienes el de trazabilidad, ya estamos del otro lado. Ok, Juan, bueno, hasta ahí creo que ha sido información importante. Seguramente, pues, obviamente, tus colegas tienen esto capaz que claro, pero si de pronto alguien quisiera importar un dispositivo, un reactivo, un equipo biomédico, pues estamos dando un Paso a paso. o sea, le estamos dando información valiosa para esto. Solo para concluir esta parte, Juan, me gustaría que, que nos aseguraras o nos contaras qué tan blindado está el cliente de Cefarcol en apalancar su operación desde el punto de vista técnico y regulatorio con nosotros. O sea, qué garantías le ofrecemos a nuestros clientes normalmente de dispositivos médicos. Pues a nivel locativo, digamos que tenemos un blindaje de que las auditorías que estamos teniendo están cumpliendo la parte higiénica, técnica y locativa. A nivel documental también tenemos un sistema robusto de varios años. Entonces, pues siempre, pues no por sonar egocéntricos, pero estamos listos. Nosotros siempre estamos listos para atender este tipo de ejercicios, pero obviamente siempre con la mente abierta ante los nuevos criterios, ante los nuevos requerimientos, y pues siempre los subsanamos, entonces ahí vamos como aprendiendo, pero podría decirte que es una muy buena tranquilidad que puede tener un importador que se asocie con Cefarcol para importar dispositivos reactivos o equipos biomédicos e inclusive cadena de frío, ¿no? Que se abre es un igual. sector que hablaremos más adelante. Fuiste lo mejor comercial posible. Sí, 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 no, pero sí nos ha ido bastante bien en los últimos 3, 4 años en la compañía, en el crecimiento que hemos tenido. Creo que veía los datos como un 85% más de clientes del sector de dispositivos. Sí, sí, digamos que, o sea, no podemos quedarnos que han sido buenos años y se va creando un buen nombre en el mercado, ¿no? Entonces, chévere por eso y gracias sobre todo a ti, Juan, y a tu equipo que ahí te vuelve un poco lo que hablabas al comienzo. Yo creo que parte del éxito del cierre de un negocio con un cliente de dispositivos médicos está también en la fuerza y el soporte que tiene la parte técnica regulatoria, que pues eso es gracias a ti y a tu equipo. Vale, muchísimas gracias. No, Juan. Bueno, Juan, aquí creo que ya acaba el primer capítulo. Muy corto. ¿Te pareció corto? Sí, No. ahora son muchos temas.
Estuvo bien para ser el primero. Podemos ir cogiendo habilidades en esto, pero me pareció un buen capítulo. ¿Podrías hacer un breve resumen de ese contenido? Creo que hasta qué faceta llegamos de la obtención del CCA. Ya sabemos quién puede obtener un registro, cómo radicarlo, hablamos hasta la tarifa, cómo prepararse. Yo creo que ya el tema de nuestro próximo podcast está más quedado, que es qué pasa ahora si el día 91, el día 90 o el día 89, cuando a un día de la auditoría y ver cómo es realmente ese ejercicio de auditoría y a qué nos vamos a tener. Lo más fácil, pues. Lo más fácil, la auditoría. Ah, bueno, Juan. Listo. Entonces, No la veo, seas. Juan, a ti. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo. Vale. Oh, oh.